Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado. Qué rico en esta mañana poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos, Señor, que nos des sabiduría, que tú nos acompañes, tú nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lectura bíblica la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hoy vamos a hablar acerca de una palabra: miedo. ¿Algún momento has experimentado miedo? Sé que en muchas ocasiones hemos experimentado miedo. Y esta palabra la encontramos por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: y respondió y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando nosotros miramos el contexto de estas palabras, sabemos la situación que se encontraba Adán y Eva. Habían desobedecido a Dios. Y como consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado, para ellos experimentó un sentimiento de miedo. Habían hecho algo malo, habían desobedecido a Dios. Y dice la palabra que ellos, al desobedecer a Dios, ahí en el huerto, ¿qué hacen? Se esconden. En algunas ocasiones el miedo nos lleva a escondernos de algunas circunstancias de la vida. Esta palabra aparece 8 veces en el libro de Génesis. Y la última que aparece en el Antiguo Testamento está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 5. Ahí nos está hablando acerca de los acontecimientos de Jonás. Jonás había sido llamado para una misión, pero Jonás desobedeció a Dios y dice la palabra de Dios ahí que él se fue para otro lugar. En Jonás 1:5 dice que cuando sabíamos de que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, se fue ahí en la barca y vino una gran tormenta que se levantó. Y en el versículo 5 dice: los marineros tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? De esa gran tormenta que estaban viviendo, que estaban experimentando. Y continúa diciendo: y cada uno clamaba a su Dios. El miedo que les produjo a ellos, a los marineros, los llevó no a esconderse, los llevó fue a clamar a su Dios, al Dios que ellos creían. Y echaron al mar todos los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Se estaba escondiendo de la presencia de Dios. El miedo lo había llevado a huir de la presencia de Dios. Y sabemos que después del pecado hemos experimentado un sentimiento de una sensación de miedo y nos lleva a la acción, a escondernos, como lo hicieron nuestros primeros padres. Se escondieron de la presencia de Dios. Hay muchos miedos, como decimos ahora en esta mañana. Hay miedo de emprender un negocio. Sabemos las circunstancias que estamos viviendo, la economía que se está viviendo en el país y en el mundo entero. Hay miedo de ir a la universidad. Hay miedo de iniciar una nueva relación. Hay miedo de casarse. Hay miedo de tener hijos. Hay miedo de aceptar la enseñanza de la Biblia. Hay miedo de entregar el corazón a Jesús. Hay miedo de entregar nuestra vida a Dios. En otras palabras, hay muchos miedos en nuestra vida. Los discípulos
experimentaron miedos. Y cuando nosotros miramos que en los evangelios encontramos 19 veces que aparece la palabra miedo, que en el hebreo es yared, miedo, y en el Nuevo Testamento es phobos, en griego. Ahora vamos a mirar algunos acontecimientos y quiero invitarlos ahí donde están, que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 19. Ahí dice la palabra de Dios, está hablando de un acontecimiento. Habían ya alimentado a muchas personas. Dice la palabra de Dios que Jesús había estado predicando y había alimentado a 5,000 personas. Jesús le dice a los discípulos que pasen al otro lado. Y ellos obedecen la voz de Jesús. Pero Jesús dice la palabra de Dios en Juan 6:19, que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo. Aquí nuevamente vuelve a aparecer la palabra miedo. ¿Por qué tenían miedo? Habían estado con el maestro, habían visto el milagro de la repartición de los panes y de los peces, pero cuando llega la noche y ven esa escena de venir a Jesús, tuvieron miedo. Algunas circunstancias en nuestra vida podemos tener una relación con Dios. Hemos visto los milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestra ciudad. Pero a veces desconfiamos de la palabra de Dios. A veces desconfiamos de la obra maravillosa de Jesús. Y a veces nos produce miedo. El pecado llevó a la humanidad a experimentar el miedo. Segundo acontecimiento. En el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos y no vamos a perder Juan. En el libro de Marcos, capítulo 9, 32. Marcos 9, 32. Dice la palabra de Dios, Jesús le está hablando a sus discípulos, hablándole acerca de la misión. ¿A qué había venido Jesús? Y dice la palabra de Dios, y vamos a leer desde el versículo 30, para tener un conocimiento más amplio, del versículo 32, que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús le estaba declarando la situación, lo que él iba a vivir, lo que él iba a experimentar, y se la estaba compartiendo ¿a quién? A sus discípulos, los que iban a cumplir la misión, los que iban a continuar en la predicación, en la evangelización, y Jesús le estaba diciendo lo que él iba a vivir, iba a experimentar. Pero en el versículo 32 miramos acerca de los discípulos, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo ¿de qué? De preguntarle. Jesús les estaba hablando claramente de su misión, pero ellos tenían ¿qué? Miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de preguntarle a Jesús acerca de lo que él iba a vivir, de la experiencia que él iba a vivir. Miedos. Los miedos nos atacan muchas veces, a veces hasta para preguntarle a Jesús a través de su palabra. Vamos a mirar el otro acontecimiento. Vamos al libro de Marcos capítulo 10, 32. Dice la palabra de Dios, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían ¿con qué? Con miedo. ¿Para dónde iban? Para Jerusalén. Jesús iba delante de ellos, pero ellos se asombraron y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Los discípulos iban para Jerusalén, iban con el Maestro, iban con el Rabí, iban con el Mesías, con el Salvador, pero iban con miedo. Así encontramos nosotros muchos relatos acerca de miedos. Hoy, ¿por qué tienes miedo? ¿Por la pandemia? ¿Tienes miedo porque pronto vamos a ser contagiados? Sí, tenemos miedo. ¿Tenemos miedo de pronto salir y que nos cobren una multa? Tenemos miedo. Pero ¿qué va a ser de más adelante? ¿Te has puesto a pensar qué va a ser del día de mañana? La palabra de Dios dice, cada día trae su propio afán. Pero a veces tenemos una incertidumbre. ¿Qué va a ser el de mañana? ¿Qué va a pasar después que se levante la cuarentena? Vamos a tener miedos. Miedos porque no queremos contagiarnos. Miedos porque no queremos contagiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Pero hoy debemos de colocar ese miedo en las manos del Señor. Vamos a mirar otra experiencia donde los discípulos tuvieron miedo. Y vamos al libro de Juan, a la lectura bíblica que tuvimos esta mañana. Juan capítulo 20. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Volvamos a la lectura bíblica. Ya había pasado lo que Jesús les había manifestado a los discípulos, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y aquí dice en la palabra de Dios, Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Tenían las puertas cerradas, atrancadas, y estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. En este pasaje nosotros vamos a encontrar unas experiencias acerca del miedo. Número 1, el miedo nos lleva ¿a qué? A encerrarnos. ¿Cómo estaban los discípulos? Encerrados. Estaban tan seguros que habían atrancado la puerta. Estaban también, número 2, o B, como queramos llamar, el miedo nos lleva a escondernos. ¿Nos lleva a qué? A escondernos. ¿Cómo estaban los discípulos? Escondidos. Estaban encerrados. El miedo nos lleva a perder la fe. Las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo en esta pandemia, estamos viviendo dos situaciones. Una, que estamos perdiendo la fe.
Estamos perdiendo esa confianza, esa relación con Dios. Algunas personas se han ido a otras fuentes, a beber a otras fuentes. Se han ido a perderle ese encanto de la palabra de Dios, esa relación tan bonita con Dios. Se ha ido para el mundo. El miedo nos lleva a perder la confianza en Dios. Y es ahí donde nosotros no podemos permitir que el miedo nos lleve a perder la fe en Dios y la confianza en Dios. Es ahí donde nosotros nos toca que aferrarnos. Los discípulos sabían lo que el maestro les había dicho, la experiencia que estaban viviendo. Pero ¿dónde estaban ellos? Encerrados y escondidos porque tenían miedo. En nuestros miedos que tenemos por diferentes circunstancias también encontramos, porque dice la palabra de Dios en el versículo 19, que en esta circunstancia también nosotros encontramos paz en su palabra. Jesús les había dicho a los discípulos lo que él iba a vivir, su experiencia, pero también les dio la seguridad, la certeza que al tercer día iba a resucitar. También nosotros encontramos paz en Cristo Jesús. Jesús nos da esa paz. Ya llevamos 2 meses, pero gracias a Cristo Jesús tenemos paz. Que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, en medio de la escasez, en medio de las necesidades, en medio de que pronto hemos perdido un ser querido, podemos tener paz en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús encontramos la verdadera paz. Pero también en estas circunstancias que nos encontramos, también encontramos la paz para cumplir la misión. ¿Cómo estaban los discípulos? Tenían miedo. Habían matado al maestro, al que ellos seguían, al rabí. Pero dice ahí que cuando Jesús se apareció en medio de ellos, les dijo paz a vosotros. Y nuevamente estas palabras en el versículo 21 les vuelve a decir Jesús, paz a vosotros. Y los envía para cumplir una misión, porque en el versículo 21, cuando Jesús les dice, estén tranquilos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús colocó una misión a los discípulos, y la misión de evangelizar, la misión de predicar. Hoy nosotros nos encontramos en casa. Estamos escuchando este sermón por estos medios, pero también podemos utilizar estos medios para llevar y cumplir la misión de predicar el Evangelio. Ahora, para nosotros poder cumplir esa misión, para nosotros tener esa paz, Jesús les dio la seguridad a ellos. En el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Encontramos la paz para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a cumplir la misión. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a no perder la fe. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a confiar en Dios, a confiar en sus promesas y a poder continuar avanzando en nuestra vida cristiana. No podemos nosotros tener más miedo porque Jesús está con nosotros. No podemos tener más miedo, no podemos más acobardarnos
por las circunstancias que estemos viviendo. Necesitamos confiar plenamente en Cristo Jesús. Tenemos a Jesús de nuestro lado. Jesús nos está ofreciendo esa paz. Las personas están angustiadas. Llevamos 2 meses. Muchas personas no han podido trabajar. Pero les digo, queridos hermanos, que he visitado a algunos hermanos, algunas hermanas, algunas familias. Y cuando les digo cuál es el motivo, qué motivo tienen por el cual desea que oremos, muchas personas, muchas familias han expresado: solamente queremos que en esta oración sea de gratitud, porque durante estos 2 meses hemos visto la mano poderosa de Dios interviniendo en favor de cada uno de ellos. Y eso nos da alegría, porque estas circunstancias en las cuales estamos viviendo, muchas personas nos hemos aferrado a su palabra. Muchas personas nos hemos aferrado a la oración. Muchas personas nos hemos aferrado a Dios, a sus promesas, al amanecer con Jesús, a los cultos virtuales, a los grupos pequeños virtuales, a la obra misionera. Y estamos felices porque hay un reavivamiento en el pueblo de Dios. Estamos felices porque ese miedo que teníamos al inicio se ha convertido en una paz, en gozo, porque hemos experimentado más el poder de Dios en nuestra vida. Hemos experimentado más sus bendiciones. Y por eso nosotros encontramos alegría en Cristo Jesús. Ya no debemos de tener miedo. El pecado nos lleva a nosotros a tener miedo, a escondernos. Pero ahorita somos una nueva criatura. Ahora estamos con Cristo Jesús. Ahora Cristo es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro abogado. Y en Cristo podemos confiar. Queridos hermanos, queridas hermanas, los miedos que podemos experimentar en esta vida es la oportunidad para creer, número 1, en su palabra, para creer en sus promesas, para creer en Jesús y en la misión que nos fue asignada. Es hora de cumplir la misión. Es hora de predicar el evangelio. Es hora de estar de parte de Dios y entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, para esperar muy pronto ver a Jesús venir sobre las nubes. Alabado sea Dios. Estoy feliz porque Jesús nos da la paz que nosotros necesitamos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Y una promesa bonita. En el libro de Mateo. En el libro de Mateo, cuando los discípulos tenían miedo por lo que estaban viviendo, Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando Jesús se le acercó, les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Ellos estaban espantados, pero Jesús les dijo: yo soy. No temáis, no tengan miedo, porque en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, en medio de esta pandemia, por fe, lo creo así, Jesús se acerca y nos dice: no temáis, no tengas miedo. Jesús nos dice: yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, yo estoy con nosotros. Y Él se une ahí. Y es ahí donde nosotros nos da la esperanza, la felicidad para continuar en nuestra vida cristiana, para continuar alabando a Dios,
para continuar estudiando su palabra, para continuar predicando el Evangelio. Por eso, no tengan miedo, queridos hermanos. No debemos de tener miedo, porque Jesús está a nuestro lado. ¿Cuántos en esta mañana deseamos entregar nuestros miedos a Dios? ¿Tienen miedo? Creo que sí. Pero ese miedo, X miedo que tengas, entrégaselo a Dios. ¿Cuántos deseamos creer en su palabra? Yo quiero en esta mañana también creer en su palabra, porque en su palabra encontramos la paz. ¿Y cuántos con la ayuda del Espíritu Santo vamos a cumplir la misión de predicar el Evangelio? No debemos de tener miedo, debemos de predicar. Hay 1000 maneras de predicar el Evangelio. Coloquémonos en las manos de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo pronto viene. Maranata, Cristo viene. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, estamos felices porque en medio de las circunstancias que estamos viviendo, podemos tener la paz que Cristo nos da. Si en algún momento de nuestra vida hemos experimentado miedos, podamos estar seguros que Jesús nos va a ayudar. Bendice a tu iglesia, bendice a sus familias, bendice a los jóvenes, bendice a los niños y ayúdanos, Papito Dios, a seguir creyendo en tu palabra, a seguir creyendo en Cristo Jesús y a permitirle al Espíritu Santo que nos use para cumplir la misión de predicar el Evangelio. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Les deseo un feliz santo sábado. Que el Señor les colme de muchas bendiciones. Hasta la próxima.